Hola, vamos a ver la diferencia entre el modo de visualización en perspectiva y el modo de visualización en vista plana u ortogonal en Tinkercad. Ahora mismo estamos en el modo perspectiva. Nos resulta familiar porque es como vemos en realidad los objetos. Cambio el punto de vista desde el cual observo mi escena. En el cubo de navegación, por ejemplo, pulso en la palabra superior. Ahora observo mi escena desde arriba. Si pincho en la flecha del cubo de navegación, observo mi escena desde el frontal. Vamos a acercarnos. Le podemos dar a los botones más o menos para ampliar o reducir el zoom. También puedo mover la forma en la que estoy viendo esta escena, manteniendo pulsada la rueda del ratón y desplazándolo. Suelto. Vista frontal y veamos la vista lateral derecha. Volvemos a visualización, inicio. Vamos a cambiar ahora a vista plana ortogonal pulsando este botón. La vista plana ortogonal nos resulta más artificial porque no es la forma real en la que vemos los objetos. Cambio los puntos de vista igual que antes. Vista superior, frontal, lateral. Detengámonos un momento. Nos acercamos. La vista plana ortogonal es muy útil cuando queremos trabajar con las dimensiones de nuestros objetos, modificarlas y trabajar con precisión. Vista frontal y vista derecha. Vista de inicio en la forma ortogonal, vista de inicio en perspectiva. Pasar de una vista a otra es muy sencillo. Solo tenemos que pulsar el botón. Espero que os haya gustado. ¡Saludos!